Él juró que no eran sus hijos. Hasta que 3 años después, vio sus propios ojos mirándolo fijamente. Andrew Mitchell había construido su imperio sobre la precisión y el control, sobre nunca dejar que las emociones nublaran su juicio. Como CEO de una de las corporaciones de construcción más grandes del país, estaba acostumbrado a negociar acuerdos multimillonarios sin un atisbo de duda. Sin embargo, esa noche, hacía 3 años, de pie en el suave resplandor de la sala de su ático, su certeza había sido más aguda y fría que nunca. Emma estaba frente a él, con las manos temblando, los labios pálidos, los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Siempre había sido hermosa de una manera que parecía intacta por el caos del mundo, su cabello rubio cayendo sobre sus hombros, esos 2 ojos castaños profundos, buscando algo en su rostro, quizás esperanza, quizás comprensión. Pero todo lo que Andrew pudo sentir fue sospecha y una ira creciente y asfixiante. Ella le dijo que estaba embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, como un frágil vaso a punto de romperse. Su mente, rápida y despiadada, comenzó a sopesar cada posibilidad. Ella quería algo. Tenía que ser así. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? La confianza que una vez los había unido se había estado deshilachando durante semanas, desgastada por susurros y las pequeñas grietas que él creía ver en sus historias. La conclusión llegó a él con la misma lógica fría que había construido su carrera. El niño no podía ser suyo. Se acercó, pero no para consolarla. Su voz, generalmente firme y controlada, estaba teñida de acero. «Vete, esos no son mis hijos». La forma en que ella se encogió ante las palabras casi lo hizo detenerse, pero el muro dentro de él ya estaba construido. No la dejaría entrar. No permitiría que la posibilidad de traición se instalara en su vida. Sus lágrimas se desbordaron entonces, corriendo por sus mejillas, pero no suplicó. No gritó, simplemente lo miró, su expresión cambiando de la angustia a algo mucho más duro, un veredicto silencioso pasado entre ellos. Se dio la vuelta y se fue, sus pasos resonando contra el piso pulido, el clic de la puerta cerrándose detrás de ella, sonando como el final de un capítulo que ninguno de los dos admitiría que aún se estaba escribiendo. Esa noche, Andrew se sirvió una copa y se paró junto a la ventana que daba a la ciudad resplandeciente. Se dijo a sí mismo que era la decisión correcta, la única decisión. Era un hombre que cortaba los problemas antes de que echaran raíces, que sabía cuándo algo ya no le servía. Pero a medida que las horas se estiraban hasta el amanecer y el silencio del apartamento lo oprimía, se dio cuenta de algo inquietante. No podía dejar de reproducir la mirada en los ojos de ella cuando se fue. No era solo dolor lo que había visto, era finalidad, y quizás algo que se parecía incómodamente a la verdad. Trató de ahogar el pensamiento en whisky y trabajo, diciéndose a sí mismo que el amor, como cualquier otro riesgo, podía destruirte si no tenías cuidado. Y Andrew Mitchell había jurado nunca ser destruido por nadie. ¿Te gustaría que continuemos con el capítulo 2 en el mismo estilo detallado y fluido? Emma dejó la ciudad a la mañana siguiente, mucho antes de que el sol se elevara lo suficiente como para derramar luz sobre el horizonte que una vez había creído suyo. No le dijo a nadie a dónde iba, ni siquiera a los pocos amigos en los que todavía confiaba. El viaje en tren a la costa se sintió interminable, el rítmico traqueteo de las ruedas sobre las vías, dándole demasiado espacio para pensar en la vida que acababa de dejar atrás. En su bolso
escondida entre un suéter y un pequeño cuaderno, estaba la foto del ultrasonido que había planeado mostrarle a Andrew. Ahora era solo otro pedazo de papel, arrugado en los bordes, que guardaba un recuerdo de esperanza que en retrospectiva parecía tonto. Llegó a un pequeño pueblo costero que olía a agua salada y lluvia, un lugar donde a nadie le importaba quién había sido ni qué había perdido. Las calles eran tranquilas, bordeadas de viejas tiendas de ladrillo y casas pintadas en colores pastel. Allí, en una casa desgastada que le había dejado una tía que apenas conocía, Emma comenzó el lento trabajo de construir una nueva vida. Cuando nacieron sus hijas, 2 niñas diminutas con idénticas cascadas de cabello castaño y ojos tan oscuros que parecían chocolate derretido, a Emma se le cortó la respiración. Eran la prueba viviente de todo lo que Andrew se había negado a creer. Cada vez que las miraba, veía pedazos de él, y la punzada de ese reconocimiento nunca se desvaneció por completo. La vida como madre soltera no era el tipo de dificultad que podía ser romantizada. Emma trabajaba por las mañanas en una pequeña cafetería junto al muelle, llevando bandejas de café y cestas de pasteles a turistas que hablaban de sus escapadas de fin de semana y reservas para cenar, sin ser conscientes del agotamiento escondido detrás de su educada sonrisa. Las tardes eran para sus hijas, paseos al parque, cuentos antes de las siestas, ropa sucia interminable que de alguna manera se apilaba más rápido de lo que ella podía doblarla. Las noches a menudo las pasaba en el refugio local, donde ayudaba con todo, desde clasificar donaciones hasta organizar pequeñas recaudaciones de fondos. No era glamoroso, pero la mantenía con los pies en la tierra, evitaba que se sintiera como si estuviera a la deriva, demasiado lejos de sí misma. El pueblo la acogió lentamente, no por quién había sido, sino por quién era ahora. Una madre que trabajaba duro, una mujer que no se desmoronaba bajo el peso que llevaba. Sin embargo, no importaba cuán llenos estuvieran sus días. Había noches en las que el silencio la oprimía demasiado, cuando se sentaba junto a la ventana con una taza de té que se había enfriado, observando cómo el mar respiraba bajo la luz de la luna. En esos momentos, se permitía recordar a Andrew, no al hombre que la había alejado, sino al que una vez había creído. Lo veía en la curva de las sonrisas de sus hijas, en la expresión decidida de sus pequeñas mandíbulas, en la forma en que ladeaban la cabeza cuando tenían curiosidad. Y aunque nunca pronunció su nombre en voz alta, sabía la verdad que el tiempo nunca podría borrar. Él era parte de ellas, lo quisiera o no. En los 3 años que siguieron, la vida de Andrew Mitchell se expandió en todas las formas medibles, excepto en la que importaba. Su compañía batió récords de ganancias anuales, asegurando contratos gubernamentales de alto perfil y expandiéndose a mercados internacionales. Su nombre se imprimía regularmente en revistas elegantes, junto a palabras como visionario y magnate. El ático que una vez compartió, brevemente, con Emma fue renovado para parecerse a un escaparate arquitectónico, con pisos de mármol que reflejaban el horizonte de la ciudad, paredes de vidrio que lo hacían sentir como si estuviera flotando sobre el mundo. Organizó galas benéficas, negoció tratos en las salas de juntas del ático y viajó a centros turísticos, donde el aire era denso con exclusividad y el olor a cigarros importados. Desde el exterior, su vida parecía intocable. Sin embargo, detrás de la fachada impecable, Andrew llevaba una inquietud que no podía nombrar del todo. No era soledad, no en el sentido convencional,
Siempre había gente a su alrededor. Siempre mujeres dispuestas a ser fotografiadas en su brazo. Siempre colegas listos para reírse de sus chistes, mientras tomaban copas que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Pero la conexión era superficial, y ninguna cantidad de atención parecía llenar el espacio vacío que se había arraigado dentro de él. Había noches en que las luces de la ciudad brillaban como 1000 promesas incumplidas, y en el silencio entre reuniones o la quietud antes de dormir, su mente divagaba hacia Emma. Al principio, lo descartó como nostalgia, del tipo que se cuela cuando has bebido demasiado o estás agotado por el trabajo. Pero los recuerdos no se desvanecieron con el tiempo. Si acaso, se volvieron más nítidos, anclados por detalles que no podía dejar de reproducir. La forma en que su risa solía sorprenderlo, la inclinación terca de su barbilla cuando lo desafiaba, la suavidad en su voz en las noches en que hablaban sobre el futuro. Y luego estaba la última vez que la vio. Los ojos brillantes por las lágrimas que habían albergado tanto dolor como algo inquebrantablemente seguro, como si ella supiera una verdad que él se había negado a enfrentar. La imagen de ella embarazada lo había atormentado de maneras que se negaba a admitir, carcomiendo los bordes de su confianza. Se dijo a sí mismo que había tenido razón al alejarla, que un hombre en su posición no podía permitirse el tipo de vulnerabilidad que ella representaba. Aún así, había momentos, raros pero penetrantes, en los que se preguntaba si se había condenado a una vida de victorias que nunca sabrían a suficiente. Su vida personal se convirtió en una rotación cuidadosamente curada. Salió con modelos, abogadas, socialites, mujeres que entendían la naturaleza transaccional de estar cerca de alguien como él. Ninguna duró más de unos pocos meses, y él lo prefería así. Las relaciones terminaban sin drama, reemplazadas tan fácilmente como la ropa de una temporada. Sin embargo, con cada año que pasaba, se hacía más difícil ignorar la sensación de que estaba huyendo de algo, incluso si no podía, o no quería, nombrarlo. Los viajes de negocios lo mantenían en movimiento. Cada nueva ciudad, otro escenario en el que interpretar el papel que había perfeccionado. El CEO impulsado, encantador e intocable. Pero los aeropuertos y los hoteles de lujo tenían una forma de desdibujarse entre sí, y en los momentos en que los aplausos se aquietaban, el silencio se sentía más pesado de lo que había sido. No se consideraba a sí mismo un hombre con arrepentimientos. El arrepentimiento era una debilidad, y la debilidad no tenía lugar en el mundo que habitaba. Pero de vez en cuando, en medio de un día ordinario, un pensamiento se abría paso como un invitado no invitado. En algún lugar, Emma estaba viviendo una vida sin él, y no sabía si eso lo aliviaba o si lo aterrorizaba. Una tarde lluviosa, después de una cena de cierre de trato que lo dejó extrañamente inquieto, Andrew se paró en los ventanales del piso al techo de su ático, observando el agua correr por el vidrio. La ciudad se extendía debajo de él, vibrante y viva, pero todo en lo que podía pensar era en un tranquilo pueblo costero que no había visto en años. Imaginó calles bordeadas de pequeñas tiendas, el sonido de las olas en la distancia, y el fantasma de una mujer con cabello rubio alejándose de él, su figura desvaneciéndose en un horizonte que él había elegido no seguir. Se dijo a sí mismo que no importaba. Se dijo a sí mismo que ella no importaba. Pero la verdad se instaló en él como la lluvia de afuera, constante, implacable, imposible de ignorar.
Era a finales de otoño cuando la vida cuidadosamente ordenada de Andrew colisionó con el pasado que había intentado mantener enterrado. Su compañía había sido invitada a patrocinar una prestigiosa gala benéfica en la costa, un evento que prometía el tipo correcto de publicidad y acceso a donantes influyentes. Aceptó sin dudar, viéndolo como otra oportunidad para expandir su alcance. La ubicación era un restaurante de alta gama con vistas al puerto, el tipo de lugar donde las arañas de cristal derramaban luz dorada sobre mesas de lino blanco y el olor a mariscos frescos se mezclaba con la brisa salada de las puertas abiertas del balcón. Era refinado, caro, y estaba completamente dentro del mundo que él entendía. Sin embargo, en el momento en que entró, algo en el aire se sintió diferente, más pesado de alguna manera, aunque no podía explicar por qué. La noche comenzó como la mayoría de las suyas, apretones de manos, risas educadas, conversaciones sobre contratos y futuras colaboraciones. Los camareros se deslizaban entre las mesas llevando bandejas de plata con copas de champán, y el murmullo bajo de la conversación era puntuado por el estallido ocasional de aplausos al anunciar una nueva donación. Andrew se había posicionado cerca del balcón, haciendo las rondas con un encanto practicado, cuando su mirada se desvió por la habitación y se posó en una figura que lo detuvo en seco. Emma estaba parada cerca de una de las ventanas altas, su perfil iluminado por el cálido resplandor ámbar de las luces de arriba. Su cabello era más largo de lo que recordaba, las suaves ondas rubias cayendo más allá de sus hombros, y llevaba un vestido simple pero elegante que parecía casi fuera de lugar entre las lentejuelas y joyas de las otras mujeres en la habitación. Sin embargo, las eclipsaba a todas sin esfuerzo. Estaba hablando con otro invitado, sonriendo débilmente, pero fue lo que, o más bien, ¿quién? Estaba a su lado lo que hizo que a Andrew se le cortara la respiración. Dos niñas pequeñas, idénticas en todos los sentidos, con sus pequeñas manos agarrando las faldas del vestido de Emma, el cabello castaño brillando bajo las luces, ojos castaños profundos que parecían casi demasiado grandes para sus rostros. Miraron a su alrededor con una mezcla de timidez y curiosidad, susurrándose entre sí antes de estallar en pequeñas risitas. Y luego, como si sintieran su mirada, ambas se giraron hacia él. El impacto fue inmediato y visceral. Se vio a sí mismo en ellas, no de una manera vaga e imaginada, sino en la forma innegable de sus facciones, el arco de sus cejas, la inclinación de sus barbillas. Sus propios ojos lo miraron fijamente desde sus pequeñas caras, y por un momento, el ruido de la gala se desvaneció en un zumbido distante. Su corazón latió de una manera que no lo había hecho en años, y una avalancha de emociones contradictorias se estrelló contra él. Conmoción, incredulidad, algo peligrosamente cercano a la esperanza. Emma lo notó entonces. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una quietud que se sintió como un escudo que se ponía en su lugar. Su mirada se fijó en la suya, firme e inquebrantable, y por unos segundos suspendidos, fue como si nadie más existiera en la habitación. Andrew se dirigió hacia ella antes incluso de decidirse a moverse, abriéndose paso entre la multitud hasta que se paró a unos pocos pies de distancia. «Emma», dijo, su voz más baja de lo que pretendía, casi dubitativa. Ella se enderezó, levantando ligeramente la barbilla, la vieja desafío en su postura instantáneamente familiar. «Andrew». Su tono era frío, lo suficientemente educado para el entorno público, pero la corriente subyacente era clara,
Este no era un reencuentro bienvenido. Él bajó la mirada hacia las niñas, que ahora lo observaban con ojos grandes y curiosos. No. La palabra fue aguda, final. Ella no le dio tiempo para terminar, su voz bajando a un casi susurro, destinado solo a él. No tienes derecho a preguntar. Tomaste tu decisión hace 3 años. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier trato fallido o crítica pública que hubiera enfrentado. Se giró ligeramente, colocando una mano en el hombro de cada niña, guiándolas hacia la salida, como si pudiera sacarlo físicamente de su mundo al alejarse. Él se quedó allí, viéndolas desaparecer entre la multitud, su mente tambaleándose con la verdad que sus ojos ya habían aceptado. Por el resto de la noche, siguió los movimientos, estrechando manos, conversando trivialidades, pero no podía sacudirse la imagen de esos rostros idénticos, o la acusación tácita en los ojos de Emma. Para cuando salió del restaurante, el aire nocturno agudo contra su piel, un pensamiento se había incrustado profundamente en su mente, inamovible y absoluto. Tenía que conocerlas. Y esta vez, no iba a dejarla irse sin pelear. Los días siguientes fueron un borrón de distracción y energía inquieta para Andrew. Fue a la oficina como de costumbre, se sentó en reuniones, firmó contratos y aprobó propuestas de proyectos, pero su concentración estaba fragmentada. Cada vez que intentaba concentrarse, su mente reproducía el momento en que las niñas se habían girado hacia él, sus ojos conectando con los suyos en ese reflejo extraño e innegable. Todavía podía ver la forma cautelosa en que Emma lo había mirado, el filo agudo en su voz cuando dijo no, como si pudiera cortar cada pregunta antes de que fuera siquiera pronunciada. Le habían dicho no innumerables veces en su carrera, pero nunca así. Este no era el rechazo de una propuesta de negocios, era un muro construido a partir del dolor, la traición y años de vivir sin él. Descubrió dónde trabajaba Emma en una semana, aunque no fue difícil. El pueblo costero era pequeño, el tipo de lugar donde la gente notaba caras nuevas y recordaba las viejas. Ella manejaba turnos en una pequeña cafetería cerca del muelle, un lugar con carteles pintados a mano, sillas de madera blanqueada y el aroma a pan recién horneado que flotaba hacia la calle. El primer intento de Andrew de entrar se sintió casi absurdo. Esto estaba muy lejos de su mundo de clubes privados y comedores ejecutivos. Sin embargo, cuando la campana de la puerta sonó y él entró, se dio cuenta de que le quedaba bien a ella. Era cálido y acogedor, el tipo de lugar que te hacía olvidar la prisa del exterior. Emma estaba detrás del mostrador, con el cabello recogido en un moño suelto, un leve rubor en sus mejillas por el trabajo. Levantó la vista cuando escuchó su voz ordenando café, y por una fracción de segundo hubo algo desprevenido en su expresión, sorpresa, tal vez incluso un destello de la mujer que una vez conoció, antes de que las persianas volvieran a bajar. Ella lo sirvió con indiferencia educada, sus palabras entrecortadas, pero no le dijo que se fuera. Eso fue suficiente para que él siguiera regresando. Durante las siguientes semanas, se convirtió en un cliente habitual. A veces se detenía a tomar café, a veces a almorzar, y ocasionalmente veía a las niñas en una mesa de la esquina, coloreando o leyendo, mientras esperaban a que su madre terminara su turno. Al principio se mostraron cautelosas con él, mirándolo por encima de los bordes de sus libros, susurrándose entre sí en ese lenguaje privado de gemelas. Pero lentamente, su reserva comenzó a derretirse. Una tarde, cuando Emma se había ido a la parte de atrás, una de las niñas
le ofreció tímidamente un crayón y señaló su dibujo. Era un dibujo desordenado, pero encantador, de un hombre alto de la mano de dos figuras más pequeñas. No necesitaba preguntar quiénes se suponía que eran. Emma notó la creciente conexión, pero no hizo ningún comentario. Sus ojos seguían cada interacción, su expresión ilegible, pero no interfería. Andrew se cuidó de no presionar demasiado. Preguntó por las niñas, la escuela, las actividades favoritas, pero nunca por su padre. A veces traía pequeños regalos, nada extravagante, un libro que pensó que les gustaría, una caja de sus pasteles favoritos de una panadería que había encontrado en la ciudad. Las niñas comenzaron a saludarlo abiertamente, sus rostros iluminándose cuando él llegaba, y cada vez él sentía que algo cambiaba dentro de sí mismo. Por primera vez en años, su presencia en la vida de alguien no se medía en términos de tratos cerrados o influencia ganada. Estos momentos eran simples, casi frágiles, y sin embargo, tenían un peso que lo inquietaba de la mejor manera posible. Se encontraba a sí mismo quedándose después de que su café se había terminado, observando la forma en que las niñas reían juntas, la forma en que Emma se movía por la cafetería con una eficiencia tranquila, la forma en que la luz de la tarde se reflejaba en su cabello. Comenzó a ver lo que se había perdido todos estos años, no solo en ella, sino en sí mismo. Aún así, la verdad tácita colgaba entre ellos. Ella no lo había perdonado y no había admitido lo que él ya sabía en sus huesos. Pero por primera vez desde esa noche en su ático, Andrew sintió algo más poderoso que el arrepentimiento. Sintió determinación. Se había alejado una vez, convencido de que tenía razón. Ahora, tenía la intención de quedarse, incluso si eso significaba derribar cada muro que ella había construido para mantenerlo fuera. Era un sábado por la tarde, cuando sucedió lo inesperado. El tipo de momento que mueve la tierra bajo tus pies sin previo aviso. La cafetería estaba ocupada, el aire lleno del sonido de tazas tintineando, conversaciones bajas y el ocasional silbido de la máquina de espresso. Andrew se había detenido, como solía hacer ahora, planeando llevar a las niñas al parque después del turno de Emma. Estaban sentadas en su mesa habitual, cerca de la ventana, coloreando con seria concentración, cuando un grito agudo cortó el acogedor zumbido de la habitación. Una de las gemelas, Sophie, se había resbalado de su silla mientras intentaba alcanzar un lápiz de color en el suelo. Cayó torpemente. El impacto la hizo estallar en lágrimas. Antes de que Emma pudiera alcanzarla, Andrew ya se estaba moviendo. Se arrodilló junto a Sophie, hablando en voz baja, su voz baja y firme mientras revisaba su brazo y rodilla. Ella se aferró a él sin dudar, sus sollozos disminuyendo, mientras él le aseguraba que todo estaba bien. Él metió la mano en su bolsillo en busca de un pañuelo limpio, secándole las lágrimas antes de levantarla en sus brazos. Emma llegó un momento después, luciendo ansiosa, pero se detuvo en seco cuando vio la forma en que Sophie se había acurrucado contra él, sus pequeños dedos enredados en la tela de su camisa, como si confiara en él por completo. El momento se sintió más pesado de lo que debería. Emma respiró hondo, observando cómo Andrew llevaba a Sophie al mostrador y la sentaba en uno de los taburetes, todavía murmurando palabras amables que parecían calmarla al instante. Encontró el botiquín de primeros auxilios detrás del mostrador sin que le dijeran dónde estaba. Limpió el pequeño raspón en su rodilla y le puso una tirita con el tipo de paciencia que no coincidía con el hombre despiadado que recordaba de antes.
Para cuando terminó, Sophie estaba sonriendo de nuevo, orgullosa de su valiente vendaje. Y Andrew le estaba devolviendo la sonrisa como si ella acabara de entregarle algo mucho más valioso que la gratitud de un niño. Emma se ocupó en la caja registradora, fingiendo no mirar, pero su mente ya estaba dando vueltas. Se había pasado años convenciéndose de que a él no le importaba, de que se había marchado porque su orgullo era más importante de lo que ella jamás podría ser. Sin embargo, aquí estaba él, no solo presente sino involucrado, sabiendo instintivamente cómo consolar a una niña que solo había comenzado a conocer. La inquietó de maneras que no quería admitir. El hombre que una vez había sido tan rápido en juzgar, tan reacio a escuchar, ahora estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo junto a las niñas, dejándolas trenzar su corbata en nudos mientras se reían. Más tarde, cuando la cafetería se vació y las niñas corrieron por delante para recoger sus cosas para el parque, Emma se encontró de pie junto a él. Hubo una pausa, del tipo que parecía tensar el aire entre ellos. «Odio lo que hiciste», dijo en voz baja, con los ojos fijos en el mostrador en lugar de su cara. «Odio que nos dejaras, que ni siquiera quisieras escucharme». Dudó, su voz más suave ahora. «Pero odio más que me estés haciendo creer en ti de nuevo». Andrew no intentó defenderse, no ofreció excusas ni explicaciones. Solo la miró, su mirada firme e inquebrantable, y dijo: «Esta vez no me voy. No importa cuánto tiempo tome, no me voy a ir a ninguna parte». Algo en la certeza de su tono se alojó en su pecho, incómodo, pero innegablemente real. Ella no respondió, pero cuando las niñas regresaron corriendo, ambas buscando sus manos, no las detuvo. Mientras salían al aire fresco de la tarde, los tres delante de ella, Emma se dio cuenta de que los muros que había construido no eran tan sólidos como había pensado. Y eso la asustaba casi tanto como le daba esperanza. El cambio entre ellos fue sutil al principio, tan gradual que Emma casi pudo fingir que no estaba sucediendo. Andrew continuó viniendo a la cafetería varias veces a la semana, a veces con la intención de sacar a las niñas por unas horas, otras veces simplemente para estar cerca de ellas. Se aprendió sus rutinas, qué libros les gustaba leer antes de acostarse, qué columpios en el parque cada una reclamaba como suyo, la forma en que una de ellas quería sus panqueques cortados en pequeños cuadrados, mientras la otra insistía en que el sirope se vertiera en espiral. Las niñas comenzaron a hablar de él en casa sin dudar, sus historias llenas de risas y emoción, y a Emma le resultaba cada vez más difícil recordarse a sí misma por qué tenía que mantener la guardia alta. Un domingo por la tarde, Andrew las invitó al pequeño puerto deportivo justo detrás del muelle. Había alquilado un velero modesto para el día, no uno de los yates de lujo relucientes a los que imaginaba que él podía acceder fácilmente, sino un simple barco que se sentía accesible y cálido. Las niñas gritaron de alegría mientras subían a bordo, sus pequeñas manos agarrando la barandilla mientras el muelle se balanceaba debajo de ellas. Andrew se tomó su tiempo para mostrarles las cuerdas, literalmente, enseñándoles cómo asegurar nudos y explicando qué líneas controlaban las velas. No las apuró ni se impacientó cuando se distraían. En cambio, convirtió cada momento en una aventura, haciendo que los detalles más pequeños se sintieran mágicos. Emma observaba desde un banco cerca de la proa, su corazón tirado en dos direcciones. Veía al hombre que una vez había amado tan ferozmente, el que la había hecho creer en futuros y promesas.
pero superpuesta a eso estaba el recuerdo del hombre que la había acusado de traición y se había negado a escuchar su verdad. Quería aferrarse a su ira porque era más seguro, pero la evidencia ante ella lo hacía más difícil cada día. Era paciente, involucrado y más presente de lo que podría haber imaginado, y las niñas lo adoraban. Cuando el sol comenzó a bajar, pintando el horizonte en suave oro y lavanda, Andrew ancló el barco y preparó un pequeño picnic en la cubierta. Sándwiches, fruta y limonada para las niñas, vino para Emma. Comieron juntos, las risas mezclándose con el sonido del agua lamiendo el casco. En un momento, Sophie se subió al regazo de Andrew sin que se lo pidieran, apoyando la cabeza en su pecho. Su gemela, Lily, la siguió un momento después, apretándose en el espacio a su lado. Andrew las rodeó a ambas con los brazos, y Emma notó la forma en que su expresión se suavizó por completo, una especie de ternura que no había creído que él fuera capaz de mostrar. Más tarde, mientras atracaban, Emma se quedó junto a la barandilla, observando cómo la última luz se desvanecía del agua. Andrew se unió a ella, su voz tranquila pero segura. «No sé cómo deshacer lo que hice», dijo, sin mirarla. «No puedo borrar los años que me perdí, y nunca dejaré de arrepentirme de ellos. Pero puedo estar aquí ahora. Puedo ser mejor ahora». Ella lo estudió por un largo momento, buscando el encanto pulido que había llegado a esperar de él, pero no estaba allí. Lo que vio, en cambio, fue una sinceridad cruda, casi vulnerable. Fue desarmante de una manera que la dejó inquieta. No respondió de inmediato, pero cuando salieron del barco y las niñas deslizaron sus pequeñas manos en las de él, Emma se dio cuenta de que su silencio no era lo mismo que el rechazo. Esa noche, después de acostar a las niñas, se sentó junto a la ventana con una manta sobre los hombros. Podía oír el eco débil de sus risitas de más temprano ese día, el recuerdo de sus caras apretadas contra el costado de Andrew. Se dijo a sí misma que todavía las estaba protegiendo. Todavía se estaba protegiendo a sí misma. Pero otra verdad susurró a través de sus pensamientos, una verdad que aún no quería enfrentar. El hombre que una vez le había roto el corazón estaba cosiendo lentamente, persistentemente, algo de nuevo. Y una parte de ella estaba aterrorizada de que ella quisiera que él tuviera éxito. El invierno llegó al pueblo costero con mañanas frescas y tardes con olor a humo de madera. Las calles bordeadas de luces parpadeantes a medida que se acercaba la temporada navideña. Para Emma, las semanas previas a la Navidad siempre habían sido agridulces. Las niñas amaban la magia de la misma: decorar el pequeño árbol en su sala de estar, colgar calcetines, pegar sus narices a los escaparates de las tiendas para admirar las exhibiciones. Pero Emma llevaba la punzada tranquila de hacerlo todo sola. Este año, sin embargo, se sintió diferente, aunque no se había admitido a sí misma por qué. Andrew se había entrelazado en sus vidas tan perfectamente que era difícil imaginar los días antes de su regreso. Estuvo allí para la feria navideña de la escuela, ayudando a las niñas a hacer copos de nieve de papel en su mesa de clase. Estuvo allí la noche que visitaron la plaza del pueblo para el encendido anual del árbol, de pie junto a Emma, mientras bebían sidra caliente, el resplandor del abeto gigante proyectando sus sombras juntas sobre el adoquín. En la víspera de Navidad, las invitó a su casa en la ciudad. Emma dudó al principio, recelosa de cruzar la línea invisible
que había mantenido entre sus mundos. Pero las niñas rogaron, sus ojos brillantes de anticipación, y ella se encontró a sí misma aceptando. Su apartamento había cambiado desde la última vez que lo vio, menos como una pieza de exhibición para revistas, más como un hogar. Los muebles elegantes se suavizaron con mantas cálidas, fotografías enmarcadas adornaban la repisa de la chimenea, y en el centro de la habitación se alzaba un árbol lo suficientemente alto como para rozar el techo, cubierto de adornos que parecían haber sido elegidos con cuidado en lugar de por su precio. Debajo de él, los regalos envueltos estaban apilados en filas ordenadas, sus etiquetas escritas con su letra audaz y familiar. La noche transcurrió con una facilidad que Emma no había esperado. Las niñas abrieron sus regalos, chillando por muñecas y sets de arte, mientras Andrew se arrodillaba a su lado, ayudando a armar una casa de muñecas de madera con una paciencia que le retorció el corazón. Más tarde, después de que las niñas se habían quedado dormidas en el sofá, en un enredo de mantas, Emma se encontró de pie junto a él en la cocina, el suave zumbido de una lista de reproducción navideña llenando el silencio entre ellos. Les sirvió a ambos una copa de vino, apoyándose en el mostrador mientras hablaba. «Sé que no puedo cambiar el comienzo de nuestra historia», dijo suavemente, su mirada fija en las gemelas dormidas en la otra habitación. «Pero quiero cambiar el final. Quiero ser su padre, Emma, no solo de nombre, sino en todo lo que importa. Y quiero una oportunidad de estar en tu vida de nuevo, si me lo permites». Las palabras la tomaron por sorpresa, no porque no hubiera imaginado que él diría algo así, sino por la sinceridad, sin pulir detrás de ellas. No hubo un gran gesto, ni un discurso ensayado, solo un hombre mostrando su corazón. Ella lo miró por un largo momento, los años de dolor y desconfianza, presionando contra la cálida quietud que se había estado construyendo entre ellos. Pensó en las niñas, en la forma en que se iluminaban a su alrededor, en la firmeza que él había mostrado desde su regreso. Y por primera vez, se permitió admitir lo que había estado sintiendo durante meses. Ella también quería esto. Emma se acercó, su voz baja, pero segura. «Si hablas en serio sobre esto, Andrew, no se trata solo de aparecer cuando es fácil. Se trata de quedarte. Todos los días, no importa qué». «Lo sé», respondió, su tono firme. «No me voy a ir de nuevo». Algo en su pecho se aflojó entonces, una tensión que no se había dado cuenta de que todavía estaba sosteniendo. Ella asintió, y aunque no se intercambiaron promesas formalmente, algo cambió entre ellos en esa tranquila cocina, rodeados por el resplandor de las luces de Navidad. Más tarde, cuando Andrew llevó a las niñas dormidas a la habitación de invitados, Emma lo siguió, observando cómo las arropaba con el tipo de cuidado que solo un padre podía dar. Ella se paró en el umbral, la leve sonrisa en sus labios, reflejada por la calidez en su pecho, sabiendo que, si bien el pasado nunca podría reescribirse, el futuro era de ellos para moldearlo, y por primera vez en años, creyó que podía ser hermoso.